Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 13 de agosto, a ver si voy recuperando el ritmo de publicar un podcast a la semana. Y hoy os quería traer un par de reflexiones. La primera es acerca de la independencia financiera y la segunda es una reflexión acerca de que se puede ganar dinero aunque hayas comprado una acción y ahora esté por un valor por debajo del que compraste. Y antes de empezar con estas dos reflexiones, os quería decir que creo que fue el viernes, subí un vídeo hablando de la situación con Johnson & Johnson y Kenway. Y quizás lo único que no dije que daba por hecho es que cuando tienes una posición en corto de una acción, tienes que tener en cuenta que hay intereses. Y por ejemplo, Interactive Brokers, el interés está en torno a un 38% anual de la cantidad en la que estés en corto. Que eso hay que tenerlo en cuenta al hacer los cálculos de si vas a ganar dinero, si vas a perderlo, etcétera. Y nada, os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo que está en el canal de YouTube si queréis verlo, para que entendáis un poco más qué va a pasar. Y vamos a empezar con las dos reflexiones. Voy a empezar con la que he nombrado más tarde, que es si se puede ganar dinero con una acción que esté por debajo del precio de compra, que es lo que me está pasando a mí ahora mismo con BATS. ¿Y por qué me está pasando esto? Porque en lo que va de año yo he cobrado dividendos de BATS y aunque la acción haya caído un poco, si le añado los dividendos y le añado el efecto de cambio de divisa, en euros, que es como miro yo todo, resulta que estoy ganando dinero, aunque la cotización sea menor. También puede pasar lo contrario, puede pasar que una acción cotizara $30 y hoy cotiza $35, pero tan solo con el cambio de divisa estéis perdiendo dinero. Esto del cambio de divisa lo he hablado en muchos podcasts, creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces las acciones sufren un rally alcista, pero la mayor parte de ese rally es por la divisa, porque se ha devaluado la divisa y compensa un poco ese efecto. O cuando las acciones caen mucho, como el año pasado, también es porque el dólar se revalorizó mucho. Las acciones de Estados Unidos cayeron mucho. Y hay que tenerlo un poco en cuenta cuando vas a mirar tu cartera a largo plazo y sobre todo si lo miras en euros. Y la segunda reflexión, que es la más larga que quiero hacer en el podcast de hoy, es acerca de la independencia financiera. Yo no conozco muchos independientes financieros, conozco solo unos pocos y también sé de algunas personas que he leído en foros que afirman ser independientemente financieros. Y bueno, estas personas en general suelen tener algo en común. Puede haber dos tipos. Pueden ser los que evidentemente su capital ya les daría para no trabajar, pero aún así prefieren seguir trabajando, pues porque su trabajo no les disgusta y así les permite llevar un nivel de vida más alto, por hijos o por muchos motivos, o porque quieran simplemente aumentar su colchón de seguridad. Puede haber mil motivos. Pero entre los que sí que han dejado de trabajar, por norma general no es que tengan carteras muy grandes, sí que puede ser una cartera importante, estamos hablando pues 500.000, 700.000 euros, o sea es algo importante, pero no esperéis carteras de 3 millones de euros. Y estas personas lo que tienen en común son dos cosas. La primera es que tienen una casa en propiedad y la segunda es que las empresas en las que están invertido dan altas rentabilidades por dividendo. Y, por ejemplo, ejemplos de este tipo de empresas podrían ser utilities españolas como ahora mismo Enagás y Red Eléctrica, o empresas de tabaco como pueden ser Philip Morris, Pabst que he comentado antes, Altria, etc. Empresas que compras y te están dando un 7% de rentabilidad, lo cual hace más sencillo llegar a un monto de dividendos lo suficientemente alto y grande como para poder permitirte vivir de los dividendos. A mí eso no me gusta mucho. No me gusta mucho porque yo creo que tiene un riesgo alto. Tiene un riesgo de que, por ejemplo, si la mayoría de tus dividendos están viniendo del tabaco, o el tabaco más o menos, si te fijas en números de tabacaleras, están bastante bien. Pero si vienen de empresas que tienen el riesgo de recorte de dividendo y el 50% de tus dividendos vienen, por ejemplo, de Red Eléctrica o de Nagas, que son empresas que pueden cortar en cualquier momento el dividendo, te pueden cortar el dividendo un 50%, pues imagínate si el 50% de tus dividendos viene de esta empresa y le quitamos el 50% por un recorte, te estás quitando un 25% de tus dividendos. Y esto es algo que hay que tener cuidado, o por lo menos yo no estaría cómodo si la mayoría de mis dividendos vienen de empresas que están pagando con el agua al cuello. Y sí, puede ser independientemente financiero así, pero yo creo que tiene mucho riesgo.
Entonces, yo lo que hago, sí tengo alguna empresa de alto yield, por ejemplo, tengo BATS, tengo Philip Morris, que más o menos veo que son relativamente seguras, pero yo no me siento seguro con eso. Entonces invierto en empresas que a lo mejor no pagan tantos dividendos, pero sí que las veo más sostenibles en largo plazo, que van creciendo, también porque yo creo que me quedan unos años para llegar a la independencia financiera, y entonces todos esos años que no va, que el dividendo es pequeñito porque aún está creciendo, menos impuestos que pago. Y eventualmente cuando quiera dar el salto, pues los dividendos ya serán más grandes, que será cuando me hagan falta. Por otro lado, tampoco es necesario llegar a tener más dividendos de lo que gastes, porque puedes estar pagando muchos impuestos. Me explico, de cada dividendo pagas el 21%. Idealmente, y esto hablo de idealmente en un mundo ideal, lo lógico es que si gastas 1.000 euros al mes, cobres 12.000 euros de dividendos y luego el resto lo tengas pues en un fondo indexado y juegues luego también con un colchón, o al menos yo lo veo así. Un colchón bastante más amplio que el que puedas tener ahora. Vamos a poner, por ejemplo, 2 años, 3 años de tus gastos anuales, o por poner un número redondo, 50.000 euros de colchón. ¿Qué es lo que pasa? Tus dividendos te cubren tus gastos esenciales, tus 1.000 euros al mes, pero si ahora te quieres ir de viaje o quieres comprarte ropa, lo que haces es, lo coges de ese colchón y ese colchón baja de 50.000 a 45.000 euros. Que ahora, el fondo indexado donde tienes el resto del capital, que debería ser bastante considerable, ha subido y te puedes permitir descapitalizarte y recuperar ese colchón, lo haces. Que resulta que la bolsa está en un momento bajo, pues con esos 45.000 euros que te quedan, sigues esperando a que la bolsa suba para volver a recuperarte el colchón. Y es un poco como yo me estoy planteando mi independencia financiera. Por otro lado, está el tema de la casa. Yo, como he dicho, yo no tengo casa. Podría tener un dinero apartado para darme una entrada y demás, pero no lo hago así porque considero que la inflación se comería ese dinero. Y lo que hago es invierto en empresas que son muy buenas, pero que reparten un muy poquito dividendo o no reparten dividendo. Por ejemplo, como sabéis, la mayor posición de mi cartera es Google y no reparte dividendos. ¿Qué es lo que me planteo en llegado un momento? Pues si en algún momento quiero dar de entrada para una casa y necesito dinero, lo que puedo hacer es vender este tipo de empresas que ya me habrán dado un rendimiento de revalorización y demás, y digo, vale, ya han cumplido su función, lo que hago es las vendo, doy este dinero de entrada para una casa, y sin embargo mis dividendos se han mantenido constantes, no me han bajado porque no he tenido que vender ninguna empresa que reparta dividendo. De tal manera que ese, llamémoslo así, flujo de caja que viene de los dividendos no se ve afectado. Por tanto, cuando estoy haciendo mis planes, estoy de una manera muy segura diciendo que los dividendos que me están entrando en los siguientes años no van a bajar, ni porque me los recorten, esperemos y crucemos los dedos, intento hacer todo lo posible para comprar empresas con dividendos muy seguros, ni tampoco van a bajar porque tenga que vender parte de la cartera, porque si tengo que vender parte de la cartera para comprarme un piso, lo haré con empresas que no repartan dividendos. Por otro lado, también comentaros que como ahora los intereses están muy altos, yo no tengo ninguna prisa en endeudarme y comprar pagando unos intereses muy altos. ¿Qué es lo que sí que me interesa que estoy intentando hacer durante los últimos meses? Ahorrar un capital de 10.000 dólares y tenerlo en el broker. ¿Por qué? Porque a partir de los 10.000 dólares, Interactive Brokers te empieza a remunerar con un 4,83% de interés anual. Y eso, pues a mí me parece que está bien para una cuenta, llamémoslo así, de depósito, y puedo tener esos 10.000 dólares un poco como colchón, que aunque no me gusta tener, siempre he dicho que no me gustaba tener mucha liquidez porque estaba rindiendo a 0%, pero si ya me dan casi un 5%, pues me puede ser interesante. Al tener algo de liquidez también voy a evitar la volatilidad. Y bueno, os quería dejar esas reflexiones. Simplemente para que las escuchéis. Yo no digo que tenga toda la verdad, cada uno tiene que hacer con lo que se sienta más cómodo, pero por lo menos si os da alguna idea y os hace replantearos alguna cosa, pues yo creo que es siempre bienvenido ver cómo piensan los demás y cómo se plantean de una manera la posibilidad de qué hacer cuando sean independientemente financieros o cómo van a gestionar su dinero.
Evidentemente cada persona es distinto. El que invierta mucho en fondos indexados, pues a lo mejor dice yo voy a vender un 3% de mi capital cada mes. Y es una estrategia totalmente válida y a lo mejor es seguramente mucho mejor que la mía. Pero cada uno tiene su manera y lo quería compartir con vosotros. Espero que os haya sido útil el podcast y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.